Bueno, mis hermanos, primeramente doy gracias al Señor por poder estar una vez más compartiendo con ustedes el mensaje de su palabra. En esta oportunidad la lectura de la palabra la vamos a tener en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 11, desde el versículo número 1 hasta el versículo 15. Vamos a leer unos dos versículos de introducción, Dios mediante. Dice así, el apóstol Pablo hablando a los corintios: ojalá me tolerarais un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de los cielos, en esta hora, Dios mío, inclinamos nuestro rostro para pedir tu bendición. Padre Santo, sabemos que tu palabra ya está bendita, Señor. Te ruego, Padre, que usted me dé la gracia, Dios mío, para exhortar su palabra y de que sea de bendición para mis hermanos y mis hermanas que escuchan tu mensaje donde quiera que sea. Enviamos cariñosos saludos a nuestros hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí en el libro de Corintios había una preocupación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preocupado, como hoy en día nosotros también estamos preocupados. Sabemos que este es el último tiempo que la iglesia está viviendo en la tierra. Sabemos que la venida de Cristo está cerca. Y estamos en los tiempos postreros, los tiempos finales. Y están sucediendo muchas cosas dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Y me llama la atención que lo que sucedía hace 2000 años, hoy día sigue sucediendo. O sea, los espíritus que habían hace 2000 años, los espíritus que atormentaban y desviaban la mirada y el caminar de la iglesia hace 2000 años, siguen actuando y siguen trabajando hasta el día de hoy, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo empieza a escribir en la primera carta, vamos a andar un poquito en 1 Corintios, empieza a escribir en la primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 1, en el versículo 10, dice así: está dividido Cristo. Pablo, hablando a los Corintios, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué estaba pasando? Habían divisiones dentro de la iglesia. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, quiere decir el apóstol Pablo, en un mismo sentir, en una misma forma de pensar. Pero eso no estaba sucediendo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Amén. Miren, mis hermanos, sin duda, que la iglesia de Corintio estaba pasando por un mal momento. Había mucha confusión. Como hoy día, actualmente, hoy día en el 2017, hermano amado, en este año, hay muchas iglesias, hermano, que están pasando por esto, congregaciones enteras, ¿no? Donde hay división dentro de la congregación. Dios no está dividido. Dios es uno solo. Él dice en su palabra: yo y mi Padre, uno somos. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, un solo Espíritu, dice la Escritura, dice la palabra. Pero ¿qué causa la división? Eso es lo que queremos ver aquí ahora. ¿Qué causa la división dentro de la iglesia? Esto pasó hace 2000 años. Pero ese que pasó hace 2000 años, imagínense, han pasado 2000 años y sigue sucediendo hoy en día lo mismo con la iglesia actual. ¿Y qué causa eso, hermano? Que hoy en día la iglesia actual caiga en esto. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Por eso me he tomado de la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 11, versículo 1 al 15, donde de alguna manera el apóstol Pablo da a entender por qué sucede esto, mis hermanos.
Y como dije al principio, estamos en los últimos tiempos, la venida de Cristo se acerca y el Señor Jesucristo profetizó y habló para estos tiempos. ¿Sabe que me da pena? Porque a veces me toco con personas, el otro día me viene en un taxi, nos traía un taxista y lo veíamos conversando. Y él me conversaba que había sentido el sentir de ir a Dios y empezó a congregarse en una iglesia. Y la verdad que a mi juicio no fue instruido por la palabra, ni hubo un buen consejo. Terminó yendo un año y después ya no quiso ir más a la iglesia, mis hermanos. Porque él comentó que empezó a ver cosas que no eran agradables. Me dio mucha pena. Pero de alguna manera también le pude transmitir a él que no todas las iglesias son iguales. Que no todos los hijos de Dios son iguales, mis hermanos. Porque el fruto de un cristiano verdadero es el amor por las almas, no la destrucción, sino que es el amor por las almas. Y aquí el apóstol Pablo, que estaba preocupado por las almas que estaban en Corintio, como leí al principio, él le dice: ¿por qué vosotros estáis divididos? Si Cristo nos está dividido. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Y parte en el versículo 1, hablando el apóstol Pablo a los corintios, dice: ojalá me tolerarais un poco de locura, así toleradme. ¿Qué quiere decir eso? Que lo soportaran, hermano. O sea, estaban tan mal los corintios, habían caído en un estado espiritual tan bajo, hermano, que no eran capaces ahora de soportar a aquel que cuando había venido antes y le había predicado y le había exhortado a ellos, y lo habían recibido a manos abiertas, ahora no lo querían soportar, no lo querían tolerar. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, porque el Señor habla en estos tiempos que Dios iba a levantar profetas, que Dios va a levantar sacerdotes para hablar al pueblo. Pero ¿qué es lo que va a hacer el pueblo? No los va a querer oír, sino que va a querer oír. Mire, dice que va a tener comezón de oír, una picazón, pero de oír. ¿A quiénes? A los falsos profetas, a los que engañan. Aquí nos vamos a ver a la luz de la palabra como el apóstol Pablo más adelante los le recrimina a los de Corintios. Dice: ojalá me tolerarais un poco, sí, toleradme, ojalá me tuvieras paciencia, ojalá soportaras. Hermano, ¿cuántas veces yo he deseado, hermano, compartir un mensaje de la palabra en alguna iglesia, en alguna misión, pero no se me ha dado la oportunidad? No han querido. ¿Sabe por qué? Qué grande es la maldad de los hombres, mis hermanos. Porque hay pastores en estos tiempos que están más preocupados de la plata de que las almas se salven. Porque ellos saben que cuando Dios coloca un profeta en un púlpito es para hablar verdad y no mentira. Es para traer luz en medio de las tinieblas, mis hermanos. Entonces cuando esos que están en tinieblas ahora ven la luz, quieren salir de las tinieblas, pues, hermano. Entonces cuando estos pastores viene un profeta de Dios, no quieren darle oportunidad al profeta para que hable, porque sabe que Dios va a sacar la venda que tienen esos hermanos. Y el negocio se le vaya a perder, porque esa es la realidad. Por eso el Señor me invitaba, hermanos amados, en estos tiempos a traerle este mensaje a usted. Iglesia, hermano, joven, señorita, para que usted tenga cuidado. Como decimos, un término común decimos: no todo lo que brilla es oro. Y los corintios habían caído en esto, mis hermanos. Por eso Pablo le envía carta diciendo que él los celaba. Celo es amar. El apóstol Pablo tenía un buen sentir, los amaba a los corintios. Los quería el apóstol Pablo. Tenía un buen sentir. Pero en el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y sabemos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva: de todo el fruto, de todos los frutos, de todos los árboles podéis comer, menos de este, le dijo, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque si comieres de este árbol, de cierto morirás. Pero dice la Escritura que la serpiente, este animal,
era más inteligente que todos los animales. Y esta le fue a hablar a Eva. Por eso que es importante, hermano, a quién le vamos a prestar el oído, hermano. Por eso las iglesias están divididas, hermano. Por eso las iglesias están divididas, porque cuidado, ¿a quién le prestamos el oído, hermano? Muchas veces los hermanos escuchan muchas cosas de personas que ni siquiera son creyentes, que no son hijos de Dios, que no llevan obra, que no están convertidos, bien, hermano. Y ahí es cuando ellos abren puertas y el enemigo se mete. Entonces, ¿qué es lo que le dijo la serpiente a Eva? ¿Por qué no comes de este árbol? ¿Y qué le respondió Eva? No, no podemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles podemos comer, pero menos de este. Porque Dios nos ha dicho que el día que comamos vamos a morir, le dijo. ¿Y qué le dijo la serpiente? De cierto os digo que no moriréis. Entonces, ¿qué es lo que hizo la serpiente aquí? Transformó una verdad en mentira. Eso fue lo que hizo. Perdón. Una mentira en verdad. Transformó una mentira en verdad. Porque el Señor les dijo que si comían iban a morir. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, no moriréis. No moriréis. Entonces, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y qué es lo que es engaño, hermano? Es poner una mentira por verdad. Y sabiendo, y Eva escuchando, y Dios le dijo, vas a morir. Y la serpiente le dice, no, no vas a morir. Entonces Eva creyó. ¿A quién le creyó? Al diablo. Al diablo. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí el apóstol estaba preocupado. Miren lo que estaba pasando con los corintios. Los sentidos, el oído, la vista, el tacto, habían sido extraviados, hermano. Es decir, habían sido desviados, hermano. La mirada que debiera estar puesta en el blanco soberano que es Cristo Jesús, había ahora sido desviada, mi hermano. Mire, ejemplo tenemos varios. Cuando el Señor se dio el encuentro a los discípulos, cuando los discípulos venían en el bote, ¿cierto? Venían acercándose a la orilla y el Señor Jesucristo, a ver a los discípulos, empezó a caminar hacia ellos sobre el agua. Y tuvieron miedo y Pedro le dijo, Señor, ¿eres tú? Y si eres tú, permite que yo vaya a ti, le dijo Pedro. Y descendió del bote, me imagino, no sé si es bote y barco, pero empezó a caminar sobre el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, le dijo. Y Pedro empezó a caminar. Pero dice la Escritura que como el agua, el mar, empezó a ponerse, a reciar, las olas empezaron a aumentar, Pedro tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Sacó la mirada de Cristo. Miren la consecuencia de sacar la mirada del Señor, que grande el amor de Dios. Sacó la mirada de Cristo y ahora Pedro se empezó a hundir. Y ahora cuando se estaba hundiendo, dice que estiraba la mano y le decía, sálvame Señor, sálvame, le decía. Entonces el Señor caminando sobre el agua, se acerca a Pedro, le toma la mano, lo levanta y le dice, Pedro, ¿por qué desviaste la mirada? ¿Por qué desviaste la mirada? ¿Por qué desviaste? Aquí el apóstol Pablo le dice a los Corintios, ¿por qué desvías el sentido de la sincera fidelidad, de ser fieles a Dios, de ser fieles a Jesucristo? Pero tanto en el oído como en la mirada. Fidelidad. O sea, en el fondo, ¿qué estaba diciendo? No importa lo que vean y no importa lo que escuchen. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que vale es esto. Lo que Él les enseñó de Jesucristo. Que era el Mesías, que era el Cristo, el que había de venir. Pero el apóstol Pablo sigue hablando en el capítulo, en el versículo 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y Jesús sabemos que quiere decir Cristo, Mesías, Rey y sacerdote. Entonces, si viene predicando a otro Mesías, a otro sacerdote, a otro ungido, muchas veces vienen muchos ungidos, mis hermanos, pero no todos son del Señor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que quiere decir otro conocimiento, otra enseñanza, mis hermanos, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que quiere decir buenas noticias, buenas nuevas, que Cristo murió. Hoy en día el pecador tiene redentor. Si se arrepiente, confiesa sus pecados, reconoce que es un pecador y Cristo murió por él en la cruz, Dios le perdona y le salva.
que el que había aceptado, si bien lo tolera, mira, el apóstol Pablo está aquí, o sea, había llegado otro pensamiento, otro evangelio y otro ungido, pero a estos sí los toleraban, mis hermanos, qué terrible. Pero hoy en día las iglesias no quieren tolerar a los varones de Dios, aquellos que predican la palabra, el mensaje, como está escrito aquí. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, dice el apóstol. Qué humillación de este varón. Grande, pero mire qué grande. Se humilló muchas veces, mis hermanos, somos humillados para alcanzar las almas para Cristo. No hacemos torpes, no hacemos necios sin conocimiento, para no ofender, para no pasar a llevar a nadie. Yo muchas veces he caminado en las iglesias por años sentado, hermano, solamente escuchando. Pero sí ha venido amargura de mi alma, hermano. Porque entiendo que el evangelio también es excelencia, mis hermanos. Dios nos llama a eso, a la excelencia. A darle tiempo a la lectura de la palabra, a darle tiempo a la oración, a darle tiempo a entrar en la presencia del Señor. Versículo 6. Pues aunque sea tosco en palabra, bueno, yo también soy tosco en palabra, pero dice el apóstol Pablo, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, aunque a lo mejor sea torpe para hablar. Yo comparto eso con el apóstol, el apóstol es grande, un gran varón de Dios, pero comparte esa parte de tosco, a veces me cuesta, soy torpe, me cuesta expresarme, pero el apóstol está diciendo aparte de eso que él había sido enseñado, había sido instruido, más encima él lo había demostrado. ¿Qué había demostrado? Que él había tenido un encuentro personal con Cristo. No había conocimiento humano, sino que estaba la gracia del Señor en él. ¿Sabe que a veces me llama mucho la atención cuando de repente veo esos motivadores en los canales cristianos? Es fácil decirle, cree en Jesús, Cristo está contigo, tú eres un victorioso, tú eres poderoso, Dios te llamó para acá, Dios te llamó allá. Pero, hermano, ¿y cómo está la vida de esas personas? ¿Qué evangelio está mostrando? Cuando la Escritura dice que de cualquier manera dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchas veces me sorprende cuando Jesús predicaba, y me acuerdo de esta oportunidad, siempre lo digo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mirad las aves del cielo, dijo, que tienen nido, y las zorras tienen guarida, dijo. Más le dijo yo, le dijo el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza, dijo. Termino de predicar aquí todo el día en el templo, cansado me voy a dormir al cerro y me acuesto en una cama de tierra. Esa es la realidad, dijo, esa es mi realidad, dijo. Y ustedes me quieren seguir, dijo, eso es lo que les espera a ustedes. Pero si no quieren esto, pueden bajar, le dijo, y pueden ir a escuchar a los escribas y los fariseos. Ahí van a andar en buenos autos, en buenas camionetas. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque el Señor le dijo, así como el mundo me aborrece a mí, a vosotros también. Y yo lo digo, hermano, en carne propia. Por años he sido aborrecido, hermano. ¿Pero sabe por qué? Porque nosotros, por misericordia, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en los cielos. Y llevamos algo grande, hermano. Lo más grande, aparte de nuestra salvación, es la unción del Espíritu Santo, mis hermanos. Eso supera todo. Todo material, hermano. Qué grande es el amor. Dice, pequé yo humillándome en el versículo 7, a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Volvemos de nuevo aquí a lo mismo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Corintios, los de Corintios, los hermanos de Corintios, la iglesia de Corintios, no tenía conocimiento. Pero este apóstol, este varón que dice la Escritura que había sido criado a los pies de Gamaliel, sacerdote, instruido en la Sagrada Escritura. Imagínense, el apóstol Pablo hablaba el hebreo, hablaba el idioma de los romanos, mis hermanos. Y tengo entendido que hablaba varios idiomas más. Pero él se humilló, ¿para qué? Para que sus hermanos alcanzaran esta bendición. Y en el 8 dice, y he despojado, y dice 7, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Interrogante. 8 dice, he despojado a otra iglesia recibiendo salario para servir a vosotros. Mire, aquí aparte el apóstol hablando. Aquí está, el por qué se produjo la división, mis hermanos. El apóstol Pablo en el versículo 8 dice, he despojado a otras iglesias. Porque aquí estamos hablando que el apóstol Pablo era un misionero. Era un evangelista.
por decirlo en el día de hoy. Un varón que va de iglesia en iglesia predicando el Evangelio. Era un maestro que iba de iglesia en iglesia enseñando el camino de la salvación a las almas. Pero hay muchos obreros que hoy en día se han levantado y son obreros asalariados. ¿Qué quiere decir eso? Obreros que cobran por un servicio. O sea, no se lo dan gratis. Aquí vamos a ver más adelante. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está diciendo, ¿oh, ¿acaso ustedes me pagaron a mí? ¿Me cancelaron a mí el tiempo que yo estuve con ustedes? ¿Por el trabajo que yo hice? No, dice el apóstol. No soy asalariado. En el versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad y a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardaré de seros gravosos. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bendito y alabado sea su nombre. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la obra misionera. Pero en el lugar que estaba, que era Corintio, él no fue gravoso a nadie, ni fue carga de nadie. ¿Y qué es lo que es una carga, mis hermanos? Nosotros los casados que tenemos esposa, hijos, sabemos lo que significa eso. Hay que mantener a los hijos no se preocupan, van al colegio, nosotros pagamos la luz, el agua, ¿cierto? Y debemos preocuparnos de nuestra esposa, Dios mediante nos ayude, ¿cierto? Dar entre lo que podamos lo mejor, pero es nuestra carga, nosotros trabajamos para la familia. Y no es una carga, sino que es un placer porque uno más ama a su esposa y ama a sus hijos, ¿cierto? Por eso hace un sacrificio. Pero el apóstol Pablo dijo, yo no he sido carga para ustedes, en nada. Mas cuando tuve necesidad, y aquí el apóstol Pablo está diciendo que sí tenía necesidad, hermano. ¿Tuvo necesidad? Mire, y podía haberle dicho a los hermanos de Corinto, yo tengo necesidad, pero no lo quiso hacer, hermano. Por eso digo, este varón es grande en el Señor. Por eso Dios lo usó para escribir medio testamento, hermano. Sino que mire, la iglesia fiel dice, y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿De dónde vino la ofrenda misionera? De Macedonia, mis hermanos. Los hermanos de Macedonia, de allá llegó la platita para sostener al apóstol. Qué bendito y alabado seas el Señor. Y en todo me guardaré y me guardaré de seros gravosos. 10. Por la verdad de Cristo, que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Mire, esta era la gloria del apóstol, hermano. El apóstol, yo me gozo, el apóstol dice, esta es mi gloria y no se me debe impedir en las regiones de Acaya, que yo trabajo, predico y hablo, pero no les cobro, hermano. Y tiene que ser así. Y ese es el mensaje. Cuando usted va a la iglesia, mira, a veces, mire, el diablo es tan astuto, mis hermanos. Dios ha levantado hombres aquí en Chile, partieron espiritualmente, pero como el enemigo lo ha ido turbando, causando divisiones. Tremendas congregaciones, hermanos, donde ahora traen apóstoles de afuera, mis hermanos. Y supuestamente los apóstoles no cobran. Mire, escuchen, no cobran. Pero empiezan a avisar un mes antes que llegue el apóstol, que tal fecha vamos a tener conferencia, pero los hermanos que compren la entrada. Porque sin entrada no se puede entrar. O sea, hay que pagar. O sea, buscamos otra estrategia, pero en el fondo es lo mismo, es labrar. ¿Y qué está enseñando el apóstol aquí? Y aquí no es un predicador, no es un evangelista, es un apóstol del Señor Jesucristo. Fue instruido por el mismo Señor Jesucristo, este varón. Y no les cobró un peso, mis hermanos. Ah, pero ¿por qué nace en un apóstol? ¿Por qué nace en un apóstol como este no cobrar? ¿Qué lo lleva a eso? ¿Qué lo lleva a pensar eso? ¿Qué lo lleva a sostener ese pensamiento? Mire, ¿sabe qué? Qué maravilloso, hermano. Para mí es tan hermoso el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, cuando habla de Abraham, el padre de la fe, y tocó el momento en que tenía que dividirse Abraham y Lot, porque habían crecido, para los cristianos un pasaje muy conocido, y se dividió Abraham por un lado, ¿cierto? Y Lot por otro lado, y cierto, y se fue desviando, y hasta que llegó a la ciudad, Lot, ¿cierto? Fue parte de la ciudad, y no me acuerdo si fue la ciudad o antes de la ciudad, pero sí, Lot fue capturado, mis hermanos, y llevado prisionero. Y llegó la noticia ahora a Abraham, que su sobrino Lot había sido capturado y llevado prisionero.
Y él se armó de unos valientes, mis hermanos, y fue a la siga de su sobrino Lot para allá, hasta que lo alcanzó. Porque como Dios iba con él, lo alcanzó, hizo guerra y los venció. Y volvió Abraham, y volvió con los valientes que lo acompañaron, y su sobrino volvió. Pero los valientes habían tomado del botín, mis hermanos. Entonces cuando llegaron donde estaba Abraham, a la tierra de Abraham, había un rey. Y cuando vio venir a los valientes que venían con Abraham y el botín que traían, el rey le dijo, mira, Abraham le dijo, de ese botín que ellos traen, yo quiero que también tú saques tu parte, le dijo. Porque Abraham fue a pelear, y era lo justo. Pero miren lo que le dice el padre de la fe. Miren lo que le dice el padre de la fe. Le dice así, oh rey, le dijo, no quiero tocar nada, ni quiero recibir nada de ti, le dijo. Si los valientes traen algo, que se queden con ellos, le dijo. Yo no lo quiero, le dijo. Porque no vaya a ser, le dijo. Abraham, así dijo Abraham, no vaya a ser, le dijo, que el día de mañana tú, oh rey, me digas a mí, oh, Abraham es rico porque yo lo enriquecí. ¿Cuál es el punto aquí? Mire, el temor a Dios. Porque Abraham, ¿dónde tenía puesta su mirada? En el blanco soberano, en Dios. ¿Quién le había dicho a Dios que lo iba a bendecir? Dios. Dios. Qué grande es el amor de Dios. ¿Quién le había dicho a Abraham que lo iba a prosperar? El Señor. Entonces cuando Jesús mandó a los discípulos de dos en dos, y después volvieron los discípulos de vuelta, y Jesús les vuelve a preguntar a sus discípulos, los llama y le pregunta, le dice, ¿cómo les fue? ¿Tuvieron necesidad por el camino? No, Señor, ninguna. Y le dijo, lleven una túnica, lleven un par de zapatos, y no lleven alforjas, váyanse así nomás. Y el Señor les pregunta, ¿y hubo necesidad? No. ¿Y tuviste necesidad de túnica? No, no tuve. ¿Y pasaste hambre? No, no pasé hambre. ¿Y pasaste frío? No, no pasé. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios suple, conforme a sus riquezas en gloria. Ese es el pensamiento de un apóstol, hermano. Ese es el pensamiento. También me maravilla la iglesia, la cual envió esta ofrenda misionera, porque de alguna manera querían ser partícipes de la bendición, mis hermanos. Porque cuando usted ofrenda para una obra de Dios, una obra misionera de Dios, cada alma que se gana para Cristo también, usted es partícipe de esa bendición. Es partícipe de ese ministerio. Versículo 11. Por la fe. ¿Por qué? Porque no nos amó Dios, lo sabe. Dice, hace una pregunta interrogante. Más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo aquí en el versículo 12 habla de semejanza? ¿Qué quiere decir esto? Que así como algunos predicaban, como el apóstol predicaba, había unos que también predicaban, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que buscaban ellos? En estos tiempos hay gente que sí quiere llevar el evangelio, que les quiere predicar y les quiere hablar del Señor. Pero hay un fin, hay algo ahí. ¿Y cuál es ese fin y cuál es ese algo? El dinero, la plata. O sea, el beneficio propio. O sea, ellos dan su tiempo, pero por algo a cambio. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no les voy a dar a esto oportunidad. Por eso el apóstol Pablo que le está predicando gratis, mis hermanos. Y qué ejemplo nos está dando a nosotros el apóstol Pablo, mis hermanos. Y Dios libra a la iglesia. Y las iglesias que han caído en esto, hermanos, Dios tenga misericordia de ellas. Porque muchas veces lo hacen por ignorancia, hermano. Porque muchas veces son llevadas al mundo. Hermano, yo soy una persona convencida que no es necesario que usted dentro de esa iglesia coloque adornos, tenga danzas de jóvenes, hermano, que por cierto no es malo. Lo que yo estoy diciendo es decir, que yo estoy convencido que si usted, mi hermano o mi hermana, predica con la unción del Espíritu Santo, el que convierte la alma es Dios. El que te llena la iglesia es Dios. El que reargulle el corazón del ser humano, y dice la mente y el corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ¿qué se necesita aquí? La gracia del Señor. El resto es adorno, mis hermanos. El resto solamente es adorno. Lo importante es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante, y esa es la que debemos buscar siempre. Dios mediante.
Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Miren, estos apóstoles fraudulentos, viene la palabra fraude, estafadores. Bueno, estos manipulaban la iglesia. Entonces, traían mensaje a la iglesia y los corintios le habían permitido, le habían abierto la puerta para que entraran. ¿Y qué es lo que habían causado? División, mis hermanos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo el otro día miraba un canal cristiano y me llamó mucho esto la atención. Resulta que tenían una noche de milagros y salía un predicador famoso, que todos lo conocen. Y bien digo famoso, digo del mundo, no creyente, porque a mi juicio no es un creyente. Y él llamaba a los que habían recibido milagros, lo hacía pasar y les preguntaba y le decía, ¿y qué milagro? ¿Qué sucedió contigo? No, ¿sabe qué? Yo estaba ciego y no veía, por poner un ejemplo, y recuperé la vista. Ya decía él. Y la gente aplaudía así. Y yo me sorprendí. Porque cuando tú lees la escritura, el Señor te muestra la reacción, incluso hasta la reacción que tienen las personas. Y ellos aplaudían. Pero resulta como estos que estaban ahí, estos espectadores, porque este es un show, esa es la realidad, estos canales son un show, y estaban ahí, entonces el que estaba a cargo de esta noche de milagro le dice, sí, bueno, le explica ya la persona que había supuestamente recibido la sanidad, entonces le dice ahora, ¿por qué no me traen al médico? Tráiganme al doctor, le dijo. Y llama al doctor y le pregunta, ¿es cierto lo que dice él? Y el doctor le dice, le corrobora y dice, sí, en realidad... nosotros le hicimos los exámenes y está bien, está sano. Hermanos amados, miren lo que cayó la iglesia, hermano. O sea, como estos están escuchando, como esta audiencia está escuchando, y estos son incrédulos, que estos no creen, estos van a entretenerse ahí y aplauden con desgana. O sea, para poder convencer a estos incrédulos tienen que traer a los doctores. O sea, ya no es la palabra del predicador, sino que también es la palabra del doctor que lo tienen ahí. Hermano, ¿qué enseña la escritura? Por eso a mí me conmovía, me sorprendía. Porque aplaudían tan descomedidamente, mis hermanos, cuando la escritura enseña que cuando nuestro Señor Jesucristo hacía obras de sanidad, y dice la escritura que la gente se maravillaba, hermano. O sea, si eso que usted está viendo, hermano. Porque yo sé que hay muchos hermanos que defienden eso, hermano. Y dicen, es que también es de Dios. Pero lea la escritura, mis hermanos. Aquí el apóstol Pablo está enseñando, esto causa división dentro de las iglesias. Dice, no, si eso es del Señor, que como tan legalista. Estamos en estos últimos tiempos peligrosos. El Señor nos viene hablando y siempre el Señor nos va a hablar. Porque la escritura dice que Satanás, si le fuese posible engañar, aún a los escogidos, dice, aún a los escogidos, lo va a hacer, lo va a tratar y va a intentar engañarlo. ¿Se entiende, mis hermanos, la importancia? Por eso el apóstol Pablo estaba preocupado. Y en cierto modo entiendo que había un enojo en él. Porque muchas veces hay iglesias, hermanos, que no tienen el conocimiento, no tienen la enseñanza, la doctrina. Y caben en esto. Pero es por ignorancia, hermano. Y Dios los perdona porque es por ignorancia. El apóstol Pablo dice, si yo no supiera que la Biblia enseña que robar es malo, yo a lo mejor robaría pensando que estoy haciendo lo correcto. Pero como la escritura enseña que es malo, no lo hago. Porque hay una enseñanza. ¿Se entiende? Entonces Dios mediante, Dios nos dé la gracia. Entonces dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, estafadores y engañadores. Hay un fraude aquí, hermano. ¿Cuántas veces la gente falsifica plata? Y más de algunos le han pasado un billete falso y no le ha gustado nada, porque cuando quiere ir a comprar algo y alguien se da cuenta, imagínense, alguien se da cuenta y dice, no, ¿sabe qué, señora? No ha caído este billete falso. Y tú te sientes engañado. Y dices tú, yo lo recibí confiando y creyendo que era un billete verdadero. Yo creo que los cristianos debiéramos pensar, hermano, a la luz de la palabra y decir, yo pensé que me habían invitado a una campaña, yo pensé que me habían invitado a una iglesia, yo pensé que me iba a juntar con hermanos verdaderos. Gente que realmente dice que ama y que siente lo de Dios. Pero dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. O sea, más encima, les vuelve a recalcar aquí el apóstol. Son obreros fraudulentos. Y dijimos que el obrero, ¿cierto? Un ejemplo que da el diccionario, ¿cierto? Una persona que presta un servicio, pero tiene que ser remunerado. En este caso, tiene que ser pagado.
Yo creo que el apóstol Pablo tiene que se preguntado en algún momento, dicho, ¿cómo los hermanos de Corinto no se pueden dar cuenta que yo hice tanto esfuerzo y tanto sacrificio? ¿Cierto? Y sin cobrarles nada. Y sin ser gravoso a nadie, más bien en esto, y le roban toda la plata, más encima, como hoy en día lo vemos, en las iglesias, hermano, la regalan, pues, hermano. Ni siquiera se cuestionan, hermano. ¿Sabe que mirá, el otro día yo, por televisión, y me quedó grabado muy en la mente, en Santiago de Chile, acá, hay una iglesia muy grande, donde hay un pastor, no lo voy a nombrar, pero fue conocido acá en Chile, que hizo llover polvo de oro, pues, hermano. Entre comillas. Pero sabe que, hermano, o sea, a usted a lo mejor le va a parecer risa, porque la escritura habla en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se demoró, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué le pidió el pueblo a Aarón? Que construyeran dioses que fueran delante de ellos. ¿Qué fue lo primero que hizo Aarón? Pidió los zarcillos de oro. ¿Y qué es lo que hizo? Un becerro. Y ahí podríamos decir, mire, y ahí podríamos decir que Dios hizo, entre comillas, polvo de oro porque lo demolió. Pero ¿sabe lo que hizo Moisés? Molió el oro, lo echó al agua, envenenó el agua y después lo hizo tomar agua. Porque para Dios eso es incredulidad, hermano. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que son claras, hermano. En estos tiempos, a la luz de la palabra, pero hay muchas iglesias que están cayendo en esto. Y más encima defienden a estas personas, hermano. A estos pastores fraudulentos, hermano. Qué terrible, qué terrible. Que usted lo ve que ni siquiera pagan la luz. Salió por televisión, todo lo vimos. Entonces es terrible, hermano. No pagan el agua, roban. Y la gente no ve lo obvio, hermano. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Y en el versículo 14 dice, y no os maravilléis, mire que clara la escritura, dice, no os maravilléis, oh, wow, dice, no os sorprendáis, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, me llama la atención porque el Señor Jesús fue bien claro en esto. El Señor Jesús dijo que Satanás era un homicida, un ladrón y un homicida. Y este homicida es desde el principio. Es desde el principio, porque lo que quiere, igual que esto, es tomar. Es tomar. Satanás usurpó en el huerto del Edén lo que Dios le había dado a Adán. Al primer Adán. Por eso es que el Señor Jesucristo retomó lo que el primer Adán perdió. Lo rescató. Lo rescató el Señor. Poder y autoridad. En el cielo, en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Qué grande es el amor de Dios. Tremendo. Es maravilloso. A mí me sorprende lo maravilloso que ha hecho Dios. Tremendo, dice. Y no os maravilléis, porque este es homicida. Siempre lo ha sido. Y siempre lo será. El Señor le dijo. Y más encima es insolente. Cuando dice la Escritura que el Señor Jesús fue bautizado por Juan y fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, y ahí dice que vino Satanás y le dijo, Satanás, y le dijo así. Mira, le dijo, no sabía con quién estaba hablando, yo creo. Le dijo, mira, le dijo, si postraron o me adoraren, le dijo, todo lo que ven, le dijo, los reinos de esta tierra te lo daré, le dijo. Te lo daré, le dijo, solamente te postras y me adoras. Yo creo que ahí Cristo se lo reveló, le dijo, mira, le dijo, escrito está, le dijo, escrito está, le dijo, al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. ¿Se da cuenta? Pero a Él, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, sabiendo que era Él osó, es decir, por Él, una mentira, por verdad, porque la Escritura, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice que todo fue hecho por Él, para Él y de Él. Si todo le pertenece al Señor, hermano. Los demonios, aunque a usted le parezca, o a lo mejor loco, pero los demonios no se mueven sin la voluntad del Señor. Dios lo mueve todo. La Escritura es clara en esa parte. En el versículo 15 dice, así que no extrañéis si también son ministros. Hermano, en Satanás, en los demonios, no está el dar, está el quitar. Ellos no se van a despojar para dar, sino que siempre lo que van a hacer ellos es quitar, mis hermanos. Los ministros de Satanás, los voy a hablar así, para que usted me entienda, los pastores que le trabajan a Satanás, los evangelistas que le trabajan a Satanás, los maestros que le trabajan a Satanás, ellos le van a quitar, no le van a dar, le van a quitar, lo van a despojar. Así enseña la Escritura. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está en ellos.
Cristo lo dio todo. Dice que Él dejó su gloria para nosotros que éramos pobres espiritualmente, seamos ricos espiritualmente. Haya riqueza espiritual en nosotros. Porque eso, dice, el Señor enseñó, dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, pero de la boca del Señor. ¿Entiendes? Entonces el apóstol Pablo, yo creo que cuando ya vean este párrafo, yo creo que el apóstol Pablo tiene que ser y decir, pero ¿cómo mis hermanos en Corintios no se van a dar cuenta? ¿Cómo no se van a percatar? Me imagino el apóstol Pablo tiene que haber estado ahí escribiendo esta carta, pero ¿cómo no se van a dar cuenta, mis hermanos? Si ese evangelio no es el que yo les llevé, no es el que yo les hablé, no es el que yo les instruí. Hermano, cuando vienen estas famosas conferencias, estos famosos apóstoles, estos famosos evangelistas, y pactan un precio, hermano, sepa usted, mi hermano, sepa, si tenía duda, si es de Dios o no es de Dios, hermano, no es de Dios. Pero si usted compra la entrada para ir a escuchar palabra de Dios, usted se hace partícipe de esto. Se hace partícipe de esto. Mire, le voy a decir esto, mire. Cuando una persona, dentro del pueblo de Dios, le tiene mal a otra, un ejemplo sencillo, le tiene mal a otra, y este va a hablar, o a consultar, o va a hablar con algún brujo para que le haga un mal, automáticamente ese, que creo que no es cristiano, este automáticamente se convierte en un brujo, porque participa de su maldad. ¿Me entiende? Participa. Por lo tanto, los creyentes, nosotros los hijos de Dios, no podemos participar en esto. No podemos. Y si hay algún hermano o hermana por ignorancia ha caído, Dios le libre y sepa ahora que esto no es del Señor. ¿Me entiende? Ahora, si alguien hace la pregunta, mis hermanos, la Escritura enseña y dice que el Evangelio es por fe. No es por obra, es por fe. Por eso el apóstol Pablo, cuando tuvo necesidad, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué le hicieron llegar a él? Una ofrenda misionera. Porque los hermanos creían que Dios podía usar al apóstol Pablo para ganar almas, para sembrar el Evangelio en ese lugar. ¿Cierto? Para traer almas a Cristo. Esa era la finalidad, hermano. Esa es la finalidad del dinero, hermano. Traer almas a Cristo. Pero no llenarse los bolsillos. No buscar el bien común propio de la persona, mis hermanos. Porque entendemos que nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada, mis hermanos. No nos vamos a llevar nada. En la Escritura enseña, mire, yo sé que muchos jóvenes desean y miran el mundo y desean alcanzar a estos grandes que se ven en la televisión. Hoy en día, yo me acuerdo que cuando yo era niño, ser evangélico era algo vergonzoso, hermano. Pero hoy en día no es así, se ha transformado en una moda. Han salido cantantes, bandas de rock, de todo lo que usted quiera, y se han vuelto famosísimos. ¿Pero qué dice la Escritura? Aquel, dice, miren lo que le habla al creyente, dijo Dios, aquel que pone la mirada en las cosas del mundo. Aquel que mira. Por eso que Satanás, ¿qué es lo que hace con la iglesia? Te desvía la mirada. Para que la iglesia ponga la mirada allá en el mundo. Pero allá está la perdición. Dice la Escritura, dice, aquel que pone la mirada, dice el Señor, en las cosas de este mundo, dice que el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Por ahí también enseña, dice que a dos señores no se puede servir. Porque a uno amaréis y a otro lo vas a despreciar. Por eso es que no se puede servir a Dios y no se puede servir al mundo, mis hermanos. Esa es la realidad. Porque la Escritura también enseña y dice que el que pone la mirada, la mancera del arado, para trabajar la tierra y sembrar y comer del fruto, pero mira para atrás, dice que no es apto para el reino de los cielos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, primeramente de mí, que he puesto la mano a la mancera del arado, confiando que Dios va a levantar este ministerio para la salvación de las almas. Versículo 15 termina diciendo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 15, termina el apóstol hablando y diciendo esto, mira, iglesia, así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan. Estos hermanos no son verdaderos, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y estos andan en la carne
y no en el espíritu. Por eso, mire, Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás entró en Pedro, en aquella noche se acercó al maestro y ¿qué le dijo? Porque sabía que Cristo tenía que sufrir, sabía que Cristo tenía que padecer, pero el Señor Jesucristo tenía clarita la cosa. Porque Él había venido con un propósito a esta tierra, para que usted y yo alcancemos salvación. Pero ya viene Satanás en Pedro y le dice, Señor, cuando Jesús le empieza a relatar lo que va a sufrir, le habla de la crucifixión, Pedro se acerca y le dice, Señor, que esto no te acontezca. Pero no era Pedro, era el diablo. ¿Y qué le respondió nuestro Señor? Pedro. Pero no fue Pedro y le dijo, Satanás, ¿por qué pones la mirada en las cosas terrenales? Si estas perecen, poner la mirada, le dijo, ahí arriba, en las cosas eternas. Hermano amado, vemos que el mundo corre desenfrenado, dice hermano. El consumismo está haciendo estrago aún dentro del pueblo, dice hermano. Porque lamentablemente la iglesia ha sacado la mirada. Satanás, por no decir los ricos de este mundo, Satanás le ha dicho, o los ricos de este mundo, al pueblo, a los pobres le dicen que, le ha dicho que el pobre no vale nada si no tiene algo material. Y todo el mundo trabaja para tener algo material, mis hermanos. Y nadie tiene tiempo para nada, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Y son presas del diablo. Y cuando van a la iglesia van de carrerita, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la escritura, no tienen tiempo para nada. Son esclavos del diablo. Pero el día domingo se juntan a alabar y a bendecir al Señor, ¿cierto? Cantan, terminan el culto, pasan 2 o 3 horas y se acuerdan que están llenos de deuda. Esclavos del diablo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Pero si hubiera ministro verdadero, le diría a la iglesia, iglesia, despierta. Despierta, iglesia. Jesús dijo, no más vale más el cuerpo que la ropa. ¿No? La salvación del alma, mi hermano. Eso es lo que importa. Aquí el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia en Corintio, por eso les mandó esta carta, para que tuvieran cuidado, para que estuvieran atentos y para que estuvieran alerta. Mis hermanos, les vuelvo a repetir, si reciben invitación y les están cobrando, mi hermano, huye de ahí. No sea partícipe de esto, mi hermano. Cristo murió en el madero de la cruz. Gratis. Él lo dio todo. Por amor a mi alma, por amor a su alma. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, Dios de los cielos y de la tierra, Señor amado, te alabo y te bendigo, Señor, porque dices tú en tu palabra que cuando tú enciendes una luz, no la pones para que esa luz se esconda o se coloque debajo de una mesa, sino que esa luz ahora se coloca en una parte alta para que alumbre a todos alrededor. Oh Padre, así tu luz alumbre en medio de tus tiempos a tus hijos y a tus hijas, a los creyentes, a los que han de ser salvos, Padre, aquellos que vienen por primera vez llegando a estos caminos, Señor, guía sus pasos, mi Señor, Padre, para que no tomen malas decisiones, para que no lleguen a iglesias donde hay obreros fraudulentos, Señor, ministros fraudulentos, maestros fraudulentos, que lo único que desean es despojar a la iglesia, robarle a la iglesia, mis hermanos. ¿Qué necesidad tienes tú, Dios, de nosotros? Nosotros tenemos necesidad de ti, Señor. Alumbra a tu pueblo en medio de tus tiempos, Señor. Muchas veces el sentir del pueblo es que tú te has ido, que tú te has olvidado. Pero Padre, tú estás más presente, así como el apóstol Pablo estaba preocupado hace 2000 años por la iglesia en Corinto. Hoy en día el Espíritu Santo está preocupado por cada uno de los creyentes, tanto hermanos y hermanas en el Señor, por los ministerios, para que el diablo no se les introduzca y cause estrago, sino que a través de esta palabra, a través de estos consejos podamos recibir la enseñanza a tiempo y podamos estar atentos, ser una atalaya vigilante para que estas cosas no ocurran dentro del pueblo. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo por tu enseñanza, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Padre, donde quiera que vaya este mensaje, Señor. Bendice a aquel que escucha este mensaje. Gracias por todo. Padre, lo hacemos en tu nombre
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.